La boda de mi nieto parecía perfecta hasta que mi hijo menor susurró: «Tenemos que irnos ahora mismo». Durante el silencio del camino de vuelta a casa, finalmente dijo: «¿No notaste nada extraño en mi cuñada? El verdadero propósito de aquella boda era... Pero antes de continuar, comprueba si te has suscrito al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza». Yo estaba sentada bajo las bugambillas fucsia y violeta de la hacienda Los Robles, en las afueras de Talavera de la Reina, con el corazón rebosante de felicidad. A mi edad, no hay nada más valioso que estar aquí, en la tierra de mis ancestros, viendo florecer a las nuevas generaciones de la familia. Los invitados bailaban animadamente. Las risas, los brindis y el tintineo de las copas creaban una sinfonía de alegría. Este viejo corazón mío también se sentía reconfortado por aquella atmósfera. Sonreía, con los ojos llenos de ternura, siguiendo a mi nieto David. El muchacho, ahora aún apuesto adulto, se veía algo nervioso mientras ajustaba la flor blanca en la solapa de su esmoquín junto a su nueva esposa. Ella lo miraba con ojos brillantes, llenos de felicidad. Aquel momento era hermoso, tan perfecto como una pintura. A mi lado estaba Roberto, mi hijo mayor. Aunque llevaba años confinado a una silla de ruedas, sus ojos brillaban con orgullo infinito al ver a su hijo ya todo un hombre. Y allí estaba Candela, la esposa de Roberto, mi nuera mayor. Caminaba entre las mesas, sosteniendo elegantemente una copa de vino, saludando a cada invitado con una sonrisa amable. Candela cruzó su mirada con la mía, sonrió y me hizo un gesto de respeto con la cabeza. Me sentí afortunada de que Roberto tuviera una esposa tan dedicada y atenta. En el calor de la tarde, un joven camarero me trajo un vaso de limonada de menta fría y refrescante, con rodajas verdes y hojas flotando sobre el hielo transparente. Estaba a punto de llevarme el vaso a los labios cuando Candela se acercó. Con delicadeza, tomó el vaso de mis manos. «Madre, déjame cambiarte el vaso», dijo con una voz dulce como la miel. «Este apenas tiene hielo, ya no está tan bueno. Espere solo un momento». Hizo una señal al camarero para que se llevara el vaso, y poco después, uno idéntico, lleno de hielo y menta fresca, fue colocado frente a mí. Sonreí, pensando que mi nuera era verdaderamente considerada y atenta a los detalles, que no dejaba pasar desapercibido ni lo más mínimo. No sospeché nada. La fiesta estaba en su apogeo. El maestro de ceremonias anunció entusiasmado que los fuegos artificiales para celebrar a los recién casados estaban a punto de comenzar. Todos exclamaron emocionados, mirando hacia el campo donde ya estaban instalados los castillos pirotécnicos. En ese instante, vi a mi hijo menor, Tomás, caminando rápidamente hacia nuestra mesa. Algo andaba mal. Su rostro no encajaba con la alegría que reinaba en el lugar. No sonreía. Tenía el ceño fruncido, los ojos fijos hacia adelante, tensos. No saludó a nadie, ni siquiera a los parientes cercanos. Fue directamente detrás de mí, donde estaba Roberto. Tomás se inclinó, colocando una mano sobre mi hombro. Sentí su mano temblorosa y helada a pesar del calor. Se acercó a mi oído y susurró con voz apresurada y absolutamente contenida: «Mamá, no preguntes nada. Escúchame. Tenemos que irnos de aquí ahora mismo». Me quedé paralizada. El corazón me dio un vuelco. Todo el ruido, la música, las risas, se desvanecieron de repente. Me volví para mirarlo, queriendo preguntar, pero la expresión aterrorizada en los ojos de Tomás me detuvo. Negó lentamente con la cabeza, suplicándome que no dijera nada. Roberto, al notar algo extraño, preguntó: «¿Qué pasa, Tomás?». Pero Tomás lo ignoró por completo. Su mirada estaba fija en mí, como si su vida dependiera de lo que yo decidiera hacer en ese momento. Mi instinto de madre gritaba que algo muy grave estaba sucediendo. No sabía qué era, pero el miedo en los ojos de mi hijo menor era real. Respiré hondo, intentando mantener la compostura. Me volví hacia Roberto y le di unas palmaditas en la mano con suavidad.
Estoy un poco mareada, dije. Creo que fue el vino. Voy a entrar a la casa, a descansar un rato, y enseguida vuelvo. A lo lejos, entre los huecos de los invitados, vi a Candela entornando los ojos, mirando hacia nosotros. Su sonrisa perfecta se tensó ligeramente cuando vio que Tomás y yo nos levantábamos al mismo tiempo. Tomás y yo nos abrimos paso rápidamente entre la multitud, que esperaba emocionada el inicio de los fuegos artificiales. La música y las risas seguían resonando detrás de nosotros, creando un extraño contraste con el silencio y la tensión que nos envolvían. Al llegar al aparcamiento, que estaba más vacío y oscuro, vi que el coche de Tomás ya estaba en marcha. Lucía, su esposa, estaba sentada en el asiento del pasajero, con el rostro pálido como una sábana de papel. En el asiento trasero, mi nieto Mateo dormía profundamente, con su cabecita apoyada contra la ventanilla, completamente ajeno al caos que estaba comenzando a desarrollarse. Tomás me abrió la puerta trasera. Su gesto ya no era una invitación, sino casi un empujón suave para que entrara rápidamente al coche. La puerta se cerró con un sonido seco. Se sentó apresuradamente detrás del volante y pisó el acelerador. El coche salió disparado de la verja de la hacienda, con los neumáticos chirriando sobre el camino de grava, dejando atrás todas las luces, la música y el esplendor de la fiesta. El coche corría por el camino oscuro, iluminado solo por los faros que cortaban la noche. Miré por el retrovisor. La hacienda Los Robles, mi hogar, ahora no era más que un punto brillante perdido en la distancia. El silencio dentro del coche era tan denso que podía escuchar mi propio corazón latiendo en el pecho. No pude soportarlo más. Tomás, ¿qué está pasando? ¿Por qué tenemos que...? Tomás me interrumpió, con los ojos fijos en la carretera, aunque lo vi mirar brevemente al espejo como si temiera que alguien nos estuviera siguiendo. Respiró hondo para calmarse y me respondió con una pregunta. Su voz se volvió grave, con un tono inquietante que nunca antes había escuchado de él. «Mamá, ¿no notaste nada extraño en Candela hoy?» La pregunta de Tomás fue como una llave entrando en una cerradura vieja, girando con un chirrido y abriendo de repente una puerta que yo había intentado sellar durante mucho tiempo. Dentro del coche estrecho y sofocante, corriendo a toda velocidad por la oscuridad, mi mente comenzó a vagar hacia unos meses atrás, hacia una mañana de domingo tan apacible que dolía recordarla, una mañana que ahora comprendo era solo una capa delgada ocultando las grietas que ya se estaban extendiendo silenciosamente. Aquel día yo estaba sentada en el porche, donde los rayos del sol matutino, dorados como la miel, danzaban sobre el suelo de ladrillo. El sonido rítmico de las agujas de tejer acompañaba el aroma a tierra húmeda después de una noche de rocío y el suave perfume de las rosas del jardín. Estaba tejiendo un jersey azul cielo para Mateo, mi nietecito. Roberto leía el periódico en su silla de ruedas habitual. De vez en cuando levantaba la vista y sonreía mientras veía a Mateo corriendo y gritando de alegría mientras jugaba al pilla-pilla con Canelo, nuestro fiel perro pastor, en el césped. Aquella escena, en aquel momento, era la definición de la felicidad para mí. Entonces Candela salió de la cocina con una bandeja de madera en las manos, té de manzanilla y unas galletas recién horneadas, aún humeantes. Siempre era así, atenta y dulce. Colocó una taza humeante junto a mí y dijo con voz suave: «Madre, beba esto, le hará bien. No teja tanto, le cansará la vista». Luego se volvió hacia Roberto. Partió con cuidado un trozo de galleta y se lo llevó tiernamente a la boca. Al ver migas en la comisura de los labios de Roberto, sonrió y las limpió con un pañuelo con un gesto lleno de afecto, como si estuviera cuidando a un niño. Aquella imagen me llenó de calidez y gratitud. En silencio agradecí a Dios por darle a mi hijo, tan castigado por la vida, una esposa tan dedicada, alguien capaz de sostener aquella gran hacienda junto a él. Justo entonces, uno de los jornaleros vino corriendo desde los campos, agitado,
e informó a Candela que la valla del potrero oeste había sido derribada por un grupo de vacas. Roberto, con la experiencia de alguien nacido y criado en esta tierra, comentó: «Deberías mandarlos a reforzarla con postes de roble. Será más firme, resistirá la lluvia y el sol». Candela interrumpió a su marido, pero de una manera tan suave que nadie podría percibirlo como una falta de respeto. «No te preocupes», dijo, con la mano aún apoyada en el hombro de Roberto. «Ya mandé poner postes de acero la semana pasada. Son más duraderos y se instalan más rápido. Tú solo descansa. Yo me encargo de todo». Luego se volvió hacia los trabajadores con voz firme y llena de autoridad, ordenándoles que terminaran el trabajo ese mismo día. Roberto no dijo nada más, solo bajó la cabeza en silencio, mirando el periódico abierto sobre su regazo. En aquel momento, yo solo la vi como una mujer capaz y rápida, una mujer moderna capaz de manejar todo. No me di cuenta de que en aquella inclinación silenciosa de Roberto también había una profunda impotencia. Aquella misma tarde, Tomás y Lucía volvieron de la ciudad para visitarnos. Hacía mucho tiempo que la familia no compartía una cena tan completa. En medio del ambiente alegre, comencé a hablar sobre mis planes para el futuro. «Hijos míos», dije, sirviendo a cada uno un trozo de pavo asado, «cuando vuestra madre se vaya con el Señor, la hacienda Los Robles será gestionada por Roberto y Tomás juntos. La tierra de nuestros ancestros debe ser cuidada por los descendientes». Tomás asintió inmediatamente. «Sí, mamá. Aunque vivo en la ciudad, todavía tengo responsabilidad con la familia. Roberto se encargará del campo y yo llevaré los libros y los negocios». Vi que Candela, que estaba sirviendo comida a David en ese momento, detuvo su mano por una fracción de segundo, casi imperceptiblemente, pero lo noté. Luego sonrió con aquella sonrisa radiante suya. «Mamá siempre se preocupa demasiado», dijo dulcemente. «Roberto y David nacieron aquí, crecieron aquí. Esta hacienda es su vida. Por otro lado, Tomás ya tiene su carrera en la ciudad, su propia vida. No sería justo obligarlo a volver para ser agricultor. Lo haría sufrir». Lucía, mi nuera menor, una mujer inteligente y directa, intervino. «No tiene que ser necesariamente agricultor, cuñada. Como dijo Tomás, él puede encargarse del lado comercial, de los libros, de encontrar mercados para los productos de la hacienda. ¿No sería mejor así?» El ambiente en la mesa se volvió un poco tenso. Candela no respondió. Solo sirvió un gran trozo de carne en el plato de David con una mirada difícil de interpretar. La cena terminó con cierta incomodidad. Unas semanas después de aquella comida, el señor Millán, un trabajador de toda la vida, muy leal a mi difunto esposo, vino a verme en secreto. Se veía preocupado. Me dijo que Candela había vendido el caballo percherón más valioso de la hacienda, Lucero, un tesoro que mi esposo había traído con gran esfuerzo, por su cuenta. La mujer lo hizo sin consultar a nadie, ni siquiera a Roberto. Sentí que la sangre me hervía. Llamé a Candela para pedirle una explicación. Ella no lo negó. Al contrario, parecía emocionada. Explicó que Lucero ya estaba viejo y enfermo y que había usado el dinero de la venta para instalar un sistema de riego automático en todo el campo de maíz. Con entusiasmo, me llevó de la mano para mostrarme las nuevas tuberías relucientes bajo el sol. «Quería sorprenderte, madre», dijo con ojos brillantes. «Con este sistema, la hacienda producirá mucho más, y los trabajadores tendrán menos esfuerzo». Mira, hice lo correcto. La manera en que convirtió una decisión cuestionable en un supuesto regalo, una muestra de devoción a la familia, hizo que todas mis palabras de reproche se quedaran atascadas en la garganta. Solo pude asentir, pero en mi corazón comenzó a crecer una vaga inquietud que no podía explicar. Sentada en el coche, fuertemente vibrante, los recuerdos del caballo de cría y del sistema de riego destellaron en mi mente como relámpagos. Una verdad escalofriante me recorrió la espalda. Me di cuenta de que aquello no había sido un regalo,
Era una afirmación de poder, un mensaje de que todo el legado del pasado podía ser vendido para alimentar su ambición. Estaba borrando gradualmente todos los rastros de mi familia y reemplazándolos con su propio dominio. Sentí un escalofrío y miré a Tomás. Ahora lo entendía. La pregunta de mi hijo no había sido una simple sospecha. Era una advertencia que debería haber reconocido hace mucho tiempo. Mis pensamientos volvieron al momento en que se vendió el caballo de cría, llevándome a una tarde de lluvia torrencial hace unos 2 meses antes de la boda. La lluvia golpeaba con fuerza contra el cristal de la gran ventana del despacho, haciendo que el paisaje exterior se viera gris y sombrío, igual que mi estado de ánimo en ese momento. El señor Millán, el viejo contable que había trabajado para mi familia durante más de 40 años desde que mi suegro era joven, vino a verme. Su rostro, surcado por las arrugas del tiempo y la dedicación, ahora reflejaba una tristeza imposible de ocultar. Con manos temblorosas, colocó una carta de renuncia cuidadosamente escrita a mano sobre mi escritorio de roble. Señora, dijo con voz ahogada, quisiera solicitar mi jubilación. Sentí un nudo en el pecho. ¿Por qué, señor Millán? Usted ha estado con la familia Robles toda su vida. ¿Ha pasado algo malo? Bajó la mirada, evitando mis ojos. La señorita Candela me pidió que entregara todos los libros de contabilidad y documentos a un primo suyo que ha venido de la ciudad. Dice que la hacienda necesita modernizar su sistema financiero, que se necesitan personas más jóvenes y ágiles. Intenté convencerlo de que se quedara. Prometí hablar con Candela, pero él solo negó con la cabeza, una negación llena de resignación. No, madre. Ella es la nueva dueña ahora. El poder está en sus manos. Yo solo soy un hombre anticuado. Ya no tengo lugar aquí. El día que el señor Millán se fue, la lluvia seguía cayendo a cántaros. Al ver su figura encorvada desaparecer en la cortina blanca del aguacero, sentí que una parte del alma de la hacienda se iba con él. Candela había reemplazado a mi gente con la suya, de manera sutil pero implacable. Poco después, durante una visita de fin de semana de la familia de Tomás, las grietas invisibles comenzaron a mostrarse con más claridad. Estábamos sentados en el porche, disfrutando del aire fresco después de la lluvia. Mateo corrió hacia su padre, tirando de su manga, emocionado por contarle sobre el potro recién nacido en el establo. Papá, es precioso. Cuando sea mayor, quiero aprender a montar y cuidar la hacienda como solía hacer el tío Roberto. Candela, que estaba sentada cerca, sonrió al escucharlo, una sonrisa que ahora, al recordarla, parece distante. Acarició la cabeza de Mateo. Qué niño tan bueno. Pero trabajar en la hacienda es muy duro. No es para gente de ciudad como tú. Estudia mucho para que algún día puedas ser médico o ingeniero como tus padres. El futuro será mucho mejor para ti. Y luego, como para enfatizar aún más sus palabras, se volvió hacia David, que estaba limpiando la montura en un rincón del patio, y dijo en voz alta, lo suficientemente fuerte como para que todos la escucháramos. Y lo que hay aquí, que lo gestione David. Él tiene la sangre de esta tierra, no puede separarse de ella. Una frase que parecía inofensiva, pero que era como un corte de cuchillo invisible trazando una frontera cruel y clara entre mis 2 nietos. Uno pertenecía a la ciudad, al futuro. El otro estaba atado a esta tierra. Tomás no dijo nada, pero vi su mandíbula tensarse, las venas sobresaliendo en su cuello. Lucía rápidamente atrajo a Mateo hacia su pecho, cambiando rápidamente de tema para disipar la tensión. Pero la semilla de la división ya había sido plantada justo delante de mis ojos. El pico de mis sospechas llegó una noche cuando bajé a la bodega a buscar una botella vieja para agasajar a un importante invitado familiar. Nuestra bodega tenía un pasadizo secreto que conectaba con el almacén trasero, un diseño de la época del abuelo de mi esposo, para facilitar el transporte. Al acercarme a la pesada puerta de madera que separaba las 2 áreas,
Escuché voces provenientes del almacén. Reconocí inmediatamente la voz de Candela y la del nuevo capataz que ella había contratado para reemplazar al anterior. Mi instinto curioso despertó. Me escondí detrás de la puerta, pegué el oído a la rendija e intenté escuchar. El capataz preguntó en tono servil: «Señora, el joven Tomás a veces pasa por aquí. ¿Sabe si está involucrado en los asuntos de la hacienda? Tengo la impresión de que está interesado». Escuché la risa sarcástica de Candela, una risa fría, afilada como una navaja, una risa que nunca antes había escuchado de ella. Luego su voz se volvió dura. Cada palabra salía clara y cruel, apuñalando directamente mi pecho. Recuerda esto bien. Esta hacienda, como un reino, solo necesita un heredero. Los demás son una carga que debe ser eliminada. Mi corazón se detuvo. Todo mi cuerpo comenzó a temblar. Tuve que apoyarme contra la pared helada de piedra de la bodega para no caer. Una zarga. Mijío. Sí, entiendo, señora. Pero Candela no se detuvo. Y la vieja también. Continuó con una voz llena de poder y un desprecio que no intentaba ocultar. Ahora está vieja, siempre hablando de sentimientos, pero en realidad está senil. De ahora en adelante, yo decido todo aquí. No pierdas tu tiempo hablando con ella. Retrocedí en silencio hacia las sombras, temblando, y volví a mi habitación. No tomé la botella de vino. La amargura en mi garganta superaba la de cualquier vino. Aquella noche, acostada en la cama, no pude dormir. Las palabras de Candela seguían repitiéndose en mi mente. Con manos temblorosas, cogí el teléfono y marqué el número de Tomás. Después de unos tonos, mi hijo respondió. Escuché su voz alegre. «Mamá, ¿por qué llamas a esta hora? Estoy jugando al escondite con Mateo. ¿Pasa algo?» La risa cristalina de Mateo sonó en el auricular, pura y despreocupada. Al escucharla, se me hizo un nudo en la garganta. Quería contarle todo, advertirle, pero ¿cómo podía destruir esa paz? ¿Cómo podía decirle que su cuñada, a quien tanto respetaba, lo veía como una carga que debía ser eliminada? Al final, todo lo que logré decir con voz quebrada fue: «No, no pasa nada, hijo. Solo quería escuchar vuestras voces. Cuando tengas tiempo, ven a visitarme». Colgué antes de que Tomás notara el temblor en mi voz. Elegí el silencio, intentando convencerme de que tal vez había escuchado mal, que Candela solo había hablado sin pensar. Y ahora, en este coche, corriendo salvajemente por la noche, sé que aquel silencio fue mortal. Mi silencio alimentó el mal, le dio tiempo para crecer, hasta que hoy se convirtió en una conspiración aterradora. El chirrido de los neumáticos sobre la grava cortó mi flujo de pensamientos culpables. Tomás detuvo el coche en un camino solitario bajo la sombra espesa de un viejo roble. Apagó el motor. El silencio repentino nos envolvió, más inquietante que el rugido del motor. Solo se escuchaba nuestra respiración agitada y el canto distante de los insectos. En la luz azulada que emanaba del salpicadero, vi el rostro de Tomás endurecido, lleno de preocupación y furia. Se volvió hacia mí. Lucía también se giró, alcanzando mi mano. La suya estaba fría y sudorosa. «Mamá», comenzó Tomás, con voz temblorosa pero contenida para no despertar a Mateo. «Hace un rato, justo antes de que el maestro de ceremonias anunciara los fuegos artificiales, quise darle una sorpresa a David. Fui detrás del escenario para encontrar al líder de la banda y pedirle que tocara una canción romántica antigua que a David le encanta». Tragó saliva, con la garganta seca. El atajo por allí pasa por la zona de césped donde montaron las bases de los fuegos artificiales. Estaba bastante oscuro. No había muchas luces. Accidentalmente me encontré con Candela allí hablando con un hombre vestido con el uniforme del equipo técnico de pirotecnia. Mi instinto me dijo que algo no estaba bien, así que me escondí detrás de un gran arbusto de rododendro. La distancia era bastante grande, así que no podía escuchar claramente lo que decían, pero podía ver muy bien sus acciones.
Tomás hizo una pausa por un segundo, como para reunir el valor para continuar la historia. Candela levantó la mano e hizo un gesto brusco, una línea diagonal desde el cielo hacia abajo, su mano apuntando directamente hacia la carpa blanca donde estaba sentada la mesa principal de nuestra familia. No era un gesto normal. Estaba lleno de intención, mamá. El técnico asintió varias veces con una expresión que era tanto asustada como codiciosa. Inmediatamente después, Candela metió un sobre muy grueso en su mano y se dio la vuelta apresuradamente como si temiera que alguien la viera. Vi al tipo abrir parcialmente el sobre, sus ojos se iluminaron y rápidamente se lo metió en el bolsillo. Sentí como si alguien me estuviera apretando el pecho. Intenté respirar, pero el aire parecía espesarse. Lucía continuó las palabras de mi hijo, su voz tan tensa que casi se rompió en sollozos. Y sobre la mesa del banquete, mamá, por la tarde, cuando llegué temprano para ayudar, vi que estaban montando la mesa principal justo en el porche de la casa principal bajo el toldo, muy segura y elegante. Incluso comenté que la decoración era muy bonita, pero una hora antes de que empezara la fiesta, fue la propia Candela quien pidió al equipo de servicio que trasladara toda la mesa de nuestra familia afuera, justo al lado del césped. Me pareció extraño y pregunté por qué la movían allí. El suelo aún estaba algo húmedo por la lluvia de anoche y sería incómodo para los invitados moverse. ¿Sabes cómo me respondió? Lucía me miró con ojos muy abiertos por el terror. Sonrió y dijo: «Sentados allí tendrán la mejor vista para ver los fuegos artificiales, Lucía. Las fotos no se verán afectadas por el porche. Las imágenes saldrán perfectas, perfectas». En ese momento me pareció extraño, pero no pensé más allá. Pensé que solo era ella siendo perfeccionista con el gran día de su hijo. Un escalofrío comenzó a recorrer cada célula de mi cuerpo. Las piezas sueltas empezaron a encajar. Toda la meticulosidad de Candela, toda su obsesión por la perfección, apareció bajo otra luz, una luz demoníaca. Justo entonces, un susurro vino del asiento trasero. Mateo se había despertado sin que nos diéramos cuenta. El niño se frotó los ojos y asomó su cabecita entre los dos asientos delanteros, con voz somnolienta pero clara. «Abuela». Nos sobresaltamos y miramos hacia atrás. Hace un rato estaba jugando al escondite con los demás, susurró el niño. Me escondí debajo de la mesa larga donde pusieron las bebidas. Me escondí muy bien. Nadie me vio. Bostezó y continuó contando su historia. Escuché a la señora Candela hablando con el camarero que te trajo la limonada. Lo escuché muy claramente. Ella dijo: «Recuerda, el vaso de la señora Dolores tiene que ser el que tiene una pequeña marca verde en el fondo. No lo confundas con ningún otro vaso». El camarero preguntó: «Señora, ¿por qué tiene que ser ese vaso?». Candela no dijo nada. Solo le dio una mirada aterradora que lo asustó tanto que no se atrevió a preguntar más. Solo dijo que sí y se fue. El vaso de limonada, el vaso que Candela me cambió. Los tres caímos en un silencio absoluto. El silencio esta vez fue 1000 veces peor. El aire en el coche parecía haberse agotado. Todo quedó revelado con una nitidez cruel, cortante como una hoja recién afilada. Mover la mesa de toda la familia a una ubicación peligrosa, justo en la línea de fuego de la batería de fuegos artificiales. Sobornar al técnico para que ajustara intencionalmente la dirección de disparo de un cohete defectuoso. Y para asegurarlo aún más, preparar un vaso de agua envenenada, un vaso cuidadosamente marcado, para garantizar que llegara a las manos de la víctima correcta. Aquello no era un plan. Eran 3 planes de respaldo crueles e interconectados. Incluso si un plan fallaba, siempre había otro. Incluso si lograba sobrevivir a la explosión, no escaparía del atento vaso de limonada de menta. El objetivo final era solo uno. Yo tenía que morir en el día más feliz de mi nieto, delante de cientos de personas, y que mi muerte quedara perfectamente disfrazada como un trágico accidente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda.
un frío que me heló hasta los huesos, imposible de aliviar con ningún abrigo. Abracé mi pecho, que dolía agudamente. Candela, la nuera que una vez amé, quería matarme. Justo entonces, desde la hacienda en la distancia, se escuchó un ruido sordo y pesado. Ese sonido cortó la noche, golpeando directamente en nuestros oídos. Tomás gritó, su voz rota por el terror. Empezaron a disparar. Todos nos volvimos al unísono hacia el horizonte, donde una chispa de luz en los algodoneros parpadeaba débilmente. Un rastro de fuego se elevó, rasgando la oscuridad. La primera luz ascendió, pero no disparó directamente al cielo para estallar en una flor brillante como debería haber hecho. No, voló bajo, siguiendo una curva baja aterradora como una flecha de fuego lanzada desde una antigua máquina de guerra, apuntando directamente a un objetivo predeterminado. Sentí que mi corazón caía a un abismo. Tomás gritó y arrancó el motor. «Tenemos que irnos más lejos», murmuró entre dientes apretados, con las manos agarrando el volante. Pero fue inútil. Ninguno de nosotros podía apartar la mirada del espectáculo aterrador que estaba sucediendo detrás de nosotros. Estábamos hipnotizados por la pesadilla de la que acabábamos de escapar. Después de la primera luz, 3 o 4 más se dispararon al mismo tiempo. Ya no seguían ningún orden. Se dispersaron como un ramo de flores mortales volando locamente hacia la hacienda. Algunas explotaron prematuramente, dejando escapar un chirrido espantoso en el aire. Otras cayeron directamente, trayendo muerte y destrucción con ellas. Escuché a Mateo llorando inconsolablemente, un llanto que me partió el alma. Lucía lo abrazó con fuerza, enterrando su cara en su pecho para que no viera más. Y entonces una explosión ensordecedora estalló, ensombreciendo todos los demás sonidos. Era diferente a cualquier fuego artificial que hubiera escuchado en mi vida. Era un estruendo grave y poderoso que hizo vibrar nuestro coche y temblar la tierra bajo nosotros. Justo en el lugar de la carpa blanca donde habíamos estado sentados, donde estaba la mesa principal, una inmensa llamarada naranja y roja saltó en un parpadeo. Lo devoró todo. La lona, ese material inofensivo, se incendió inmediatamente. Las llamas se extendieron con una velocidad antinatural, como si alguien hubiera empapado cada fibra con combustible. Podía imaginar las cintas de seda, los arreglos florales de papel que yo misma había elegido, convirtiéndose ahora en alimento para el fuego que avanzaba sin piedad. Desde esa distancia, a través de la noche tranquila, aún podíamos escuchar los gritos desesperados y caóticos de cientos de personas. La alegre música de la banda se había detenido hacía mucho, reemplazada por una sinfonía de horror. Gritos, sollozos, objetos cayendo, pasos tropezando buscando escapar. Una columna de humo negro espeso como alquitrán se elevó, cubriendo las estrellas. El olor acre de lona quemada, de comida carbonizada por segunda vez, y tal vez algo aún más terrible, llegó hasta nosotros, entrando en nuestras narices y pulmones, haciéndome sentir náuseas. Me tapé la boca, intentando sofocar un grito, pero no pude articular palabra. Todo mi cuerpo estaba paralizado. La imagen de Roberto inmóvil en su silla de ruedas, frente a la mesa principal, de David y la novia tomados de la mano felizmente, se sucedían una tras otra en mi mente. Si Tomás no hubiera llegado a tiempo, si no hubiéramos salido de allí, no me atrevo a pensar más. Esa idea es aún más aterradora que el fuego frente a nosotros. ¡Pang! La mano de Tomás golpeó violentamente contra el volante y el coche tembló. Apretó los dientes con rabia, los ojos inyectados en sangre, venosos, fijos en las llamas a través del retrovisor. «¡Esa maldita bruja!», gritó entre dientes apretados, una maldición llena de odio y dolor. Lucía, con un brazo aún abrazando a Mateo que sollozaba, sacó su teléfono con la otra mano temblorosa. Tartamudeó, los labios azules de miedo. «Dios mío, tenemos que llamar a los bomberos, una ambulancia».
Su mano temblaba tanto que marcó mal varias veces antes de lograr llamar al número de emergencia. Cuando la llamada conectó, todo lo que pudo gritar al teléfono fue «fuego». Un fuego enorme en la hacienda Los Robles, rápido, hay mucha gente. Solo pude aferrarme con fuerza al asiento, el pecho constreñido como si una mano de hierro me estrangulara. Todas las oraciones parecían inútiles ante aquella escena. Solo podía repetir en mi cabeza una y otra vez como una súplica desesperada. Dios mío, por favor sálvalos. Salva a los inocentes. A lo lejos, en la carretera principal, comencé a ver las luces rojas y azules intermitentes de los camiones de bomberos y coches de policía. Las sirenas rompieron la noche y se acercaron cada vez más, corriendo hacia mi hacienda. Tomás dio la vuelta y condujo en dirección contraria, adentrándose más en la oscuridad, alejándose del lugar donde reinaba la luz del pecado. Habló con voz ronca, rota de gritar y de rabia. No podemos volver allí ahora. La policía cerrará el área, y lo más importante, ella no nos dejará en paz si sabe que escapamos. Miré hacia atrás una última vez a Los Robles, la hacienda de mis ancestros, el lugar que había visto nacer, crecer, amar y morir a tantas generaciones, ahora estaba envuelto en un mar de fuego. Las llamas salvajes danzaban en el cielo nocturno, iluminando los árboles y creando una escena tan fantasmal como trágica. No era la luz de una celebración, era la luz del pecado, de la codicia infinita y de la maldad sin límites. Y supe una cosa con certeza, aquella luz demoníaca nunca se apagaría, ardería para siempre en mi mente, atormentándome el resto de mis días. Aquella noche nos quedamos en un pequeño motel polvoriento y sin nombre al lado de la carretera en el pueblo vecino, pero lo suficientemente seguro para ocultarnos del mundo. Ninguno de nosotros logró dormir ni un minuto. La imagen de las llamas infernales de Los Robles aparecía cada vez que cerraba los ojos. Mateo temblaba ocasionalmente y murmuraba en sueños. Lucía pasó la noche despierta intentando calmarlo. Y Tomás solo se quedó en silencio junto a la ventana, mirando hacia el vacío oscuro, con la mandíbula apretada. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la rendija de la puerta, Tomás salió a dar una vuelta. Dijo que necesitaba averiguar qué había pasado. Una hora después, regresó. Su rostro estaba demacrado, exhausto por la noche sin dormir, pero sus ojos ya no mostraban el pánico absoluto de antes. En su lugar había un ligero alivio. Se sentó en el borde de la cama y tomó mi mano. «Mamá, acabo de ir al hospital del pueblo y me enteré de algo». Respiró hondo. No hubo muertos. Dios nos protegió. Todos lograron escapar a tiempo. Contuve la respiración. Roberto solo tiene quemaduras leves en las manos por intentar empujar su silla de ruedas fuera del fuego. David y la novia están completamente a salvo. Algunos invitados resultaron heridos por los empujones, pero nada grave. Al escuchar eso, la fuerza que me había sostenido toda la noche de repente se desvaneció. Lloré, pero esta vez no eran lágrimas de miedo o ira, sino lágrimas de infinito alivio. Dios había mostrado misericordia. El plan de aquella mujer maldita, aunque cruel, no se cumplió completamente. Después de calmarme, decidimos que teníamos que volver. Huir no era la solución. Teníamos que regresar y enfrentarlo. Mirar a los ojos a la persona que cometió el crimen. El coche pasó por la verja de hierro familiar de Los Robles. Una escena devastadora apareció ante nosotros. El césped, que una vez fue una alfombra verde, ahora era solo suelo negro y quemado. La elegante carpa blanca del banquete solo conservaba su estructura metálica, retorcida y derretida por el calor, como el esqueleto de un monstruo prehistórico. El aire estaba saturado con el olor penetrante de plástico y tela quemados, un hedor que se pegaba a la ropa, al pelo, a cada respiración. Algunos agentes de policía aún se movían por el área acordonada, tomando medidas y notas, y allí estaba Candela, en el porche, hablando con un oficial.
Se veía miserable. Su cabello, siempre cuidadosamente peinado, estaba despeinado. Su rostro estaba pálido y cansado, los ojos hinchados y rojos como si hubiera llorado toda la noche. Estaba actuando perfectamente, interpretando el papel de una víctima afligida. Al ver nuestro coche, terminó apresuradamente la conversación, agradeció al oficial y corrió hacia nosotros con expresión de angustia. En cuanto bajé del coche, Candela se lanzó sobre mí y me abrazó. Madre, qué alegría. Gracias a Dios. ¿Está bien? Su voz temblaba, los hombros sacudiéndose con sollozos en mis brazos. La busqué por todas partes anoche. Pensé que algo horrible le había pasado. Estaba aterrorizada, madre. Me quedé inmóvil como una estatua de piedra, incapaz de devolver el abrazo falso. Sentí mi cuerpo erizándose, rechazando cada uno de sus toques. Detrás de mí, Tomás y Lucía guardaban silencio, pero podía sentir sus miradas heladas fijas en Candela. Al notar mi falta de respuesta, me soltó. Tomó mis manos y me miró con ojos llorosos llenos de aparente preocupación. ¿Dónde estuvieron toda la noche, madre? Sabe lo terrible que fue todo aquí. Menos mal que no estuvo aquí. Fue una bendición para la familia. Retiré mis manos y respondí con voz seca y distante. Estaba cansada, así que Tomás me llevó a descansar. Candela asintió rápidamente, fingiendo creerlo sin vacilación. Sí, claro, qué suerte, qué bueno que la llevaste, Tomás. Se volvió hacia mi hijo con un tono lleno de gratitud. La policía dice que fue un fallo técnico. Un cohete defectuoso causó el incendio. La empresa de pirotecnia ya ha asumido toda la responsabilidad. Increíble, ¿verdad? Casi arruinan el día más feliz de la familia. Casi causaron una tragedia. Hablaba sin parar, sin dejar espacio para nadie, tejiendo una narrativa perfecta sobre un trágico accidente, donde ella era la esposa valiente que se quedó para cuidar de todo. Justo entonces, Roberto apareció, empujado en su silla de ruedas por uno de los empleados. Su brazo derecho estaba vendado. Me miró con una expresión compleja, alivio al verme a salvo, pero también cierta culpa y evasión. No dijo nada, solo asintió ligeramente y apartó la mirada. Mientras los adultos estábamos atrapados en aquel drama tenso, Mateo se escabulló hacia la casa. El niño debía tener sed. Un poco después, volvió y tiró suavemente de mi manga. Susurró lo suficientemente alto como para que solo yo lo escuchara. Abuela, cuando fui a la cocina por agua, escuché a Rosa, la criada, hablando con el cocinero. Me incliné para escuchar mejor. Le dijo, menos mal que la señora mayor no estuvo allí. La señora Candela nos advirtió que si la policía o alguien preguntaba, teníamos que decir que no sabíamos nada sobre mover el asiento de la señora mayor al césped. Si alguien cuenta algo, será despedido inmediatamente. Sentí que el corazón se me apretaba. Un niño no inventaría algo así. Candela no solo había planeado un accidente, también estaba usando el miedo y su poder para silenciar a todos los testigos que podrían traicionarla. Levanté la vista y me encontré con Suzojo. Estaba delicadamente limpiando las gotas de sudor de la frente de Roberto con un pañuelo. Todavía parecía una esposa dócil y absolutamente dedicada, pero ahora, a mis ojos, su sonrisa, su cuidado, sus lágrimas, todo no era más que una máscara repulsiva, ocultando un alma diabólica. Sé que no puedo actuar impulsivamente. Mi enemiga no solo es cruel, sino también extremadamente astuta y bien preparada. Enfrentarla de frente ahora solo nos haría perder. Me volví hacia Tomás. Nos miramos. Sin necesidad de palabras, ambos lo entendimos. La guerra apenas está comenzando, y para ganar tenemos que encontrar pruebas. Pruebas materiales irrefutables que desenmascare su verdadero rostro. Aquella cena fue la más sofocante que he vivido. Candela intentó fingir normalidad. Seguía sirviendo comida a Roberto, preguntando a David sobre la luna de miel que se acercaba y contando cómo la empresa organizadora de eventos la había llamado una y otra vez para disculparse.
Interpretaba el papel de la buena anfitriona intentando levantar el ánimo de la familia después de un gran golpe. Pero el silencio tenso de Tomás, Lucía y yo convirtió sus esfuerzos en un monólogo ridículo. La atmósfera en la mesa era tan fría y tensa que se podía cortar con un cuchillo. Me excusé, citando cansancio y dolor de cabeza, para retirarme temprano a mi habitación, dejando a Candela con una sonrisa forzada en el rostro. Una hora después, cuando estaba segura de que todos se habían ido a sus habitaciones, escuché un suave golpe en la puerta, como las uñas de un gato. Eran Tomás y Lucía. Me apresuré a abrir, los hice entrar y cerré la puerta con cuidado. Bajo la tenue luz de la lámpara, los tres nos sentamos juntos en la cama, nuestros rostros marcados por la determinación. La batalla real había comenzado. No podemos enfrentarla directamente, dijo Tomás inmediatamente, con voz firme. Ha sobornado y amenazado a todos los empleados. Nuestras palabras contra sus lágrimas. ¿Quién nos va a creer? Necesitamos pruebas materiales, algo que ella no pueda negar. Lucía, con la mente rápida y el pragmatismo de alguien que trabaja en la ciudad, propuso instantáneamente una idea. Las grandes empresas de eventos como esa suelen tener regulaciones de seguridad muy estrictas, especialmente en áreas peligrosas como la pirotecnia. Es muy probable que instalaran cámaras de vigilancia en el área técnica para prevenir incidentes y como prueba para la compañía de seguros. Tenemos que conseguir acceso a ellas. La idea de Lucía fue como un destello de luz en la oscuridad. En ese momento otro recuerdo vino a mi mente. Y el dinero, dije, con voz temblando ligeramente de emoción. Seguramente sobornó a ese técnico con el dinero de la hacienda. La cuenta bancaria de los Robles está a nombre de mi madre, Roberto y ella. Todas las transferencias grandes requieren la firma electrónica de al menos 2 personas. El plan se trazó rápidamente. Nos dividiríamos en 2 equipos y actuaríamos al día siguiente. A la mañana siguiente, Lucía dijo que tenía que subir a la ciudad para resolver algunos asuntos urgentes de la empresa, y salió muy temprano. Candela no sospechó nada. Incluso le indicó a su cuñada que tuviera cuidado en la carretera. En realidad, Lucía fue a ver a una vieja amiga que ahora es abogada. Afortunadamente, esa amiga conocía al director de la empresa de eventos responsable. Lucía fingió ser una cliente potencial, directora de una empresa que buscaba un socio para organizar un gran evento de agradecimiento a clientes. Condujo hábilmente la conversación hacia el desafortunado incidente en la hacienda Los Robles, mostrando profunda preocupación por las medidas de seguridad. El director, no queriendo perder un cliente importante, no dudó en presumir de su moderno sistema de seguridad y confirmó sin querer que tenían cámaras de vigilancia las 24 horas en todas las áreas técnicas. Aprovechando la oportunidad, Lucía propuso permitir que su abogada, que era precisamente aquella amiga, trabajara con el departamento técnico para extraer el vídeo relevante bajo el argumento de analizar el proceso de gestión de crisis con fines legales para solicitar compensación del seguro por los daños a la hacienda. Su razonamiento era tan sólido y lógico que el director no tuvo motivo para rechazar. Aquella misma tarde, Lucía regresó. Se veía cansada, pero sus ojos brillaban de una manera extraña. Sin decir palabra, abrió su bolso y mostró una pequeña memoria USB negra descansando en la palma de su mano, un objeto diminuto, pero que contenía una verdad aterradora. Mientras Lucía estaba fuera, Tomás actuó desde casa. Esperó hasta que Candela estuvo ocupada en la escena del incendio, dando órdenes al personal de limpieza, y se coló en el despacho de la hacienda donde estaba el ordenador principal, que guardaba todos los datos. Mamá, me dijo antes de salir, recuerdo que la semana pasada Candela me dio unos documentos y me pidió que aprobara una orden de transferencia online. Dijo que era un pago adelantado a un proveedor de flores de lujo de Holanda para conseguir el mejor precio. Tenía prisa entonces y no pensé mucho. Solo firmé para terminar rápido. Tomás accedió a la cuenta bancaria de la hacienda.
Después de buscar entre cientos de transacciones, finalmente encontró aquella orden. La cantidad era de 50.000 euros. No una suma pequeña para un pedido de flores, pero el destinatario no era ninguna empresa de flores. El nombre que aparecía en la pantalla era Juan Carlos Ramírez. Tomás inmediatamente abrió el contrato de la organización del evento. Su corazón pareció detenerse. Aquel nombre coincidía exactamente con el del técnico jefe del equipo de pirotecnia. Sin dudarlo, Tomás imprimió el recibo de la transacción, rodeó con un marcador rojo la línea de la transferencia fatal y lo guardó cuidadosamente. Aquella noche, los tres nos reunimos de nuevo en mi habitación. La puerta no solo estaba cerrada con llave, sino también reforzada con una silla. Los tres corazones latían con fuerza. Tomás conectó la memoria USB al ordenador portátil. Después de unos segundos, apareció un vídeo borroso. El ángulo era desde arriba, la imagen en blanco y negro, granulada. Pero aunque la calidad no era buena, reconocimos inmediatamente la figura de Candela con su vestido verde esmeralda. Vimos claramente el gesto decisivo de su mano, apuntando hacia el área del banquete, y luego el momento crucial. El instante en que entregó un sobre grueso al técnico Juan Carlos Ramírez quedó completamente grabado. Después, Tomás colocó el recibo bancario en la cama junto al ordenador. 2 piezas de prueba, una imagen y un número, silenciosas pero con un peso capaz de destruir a una persona. Miré ambas pruebas con manos temblorosas. Todo estaba demasiado claro. Ya no se trataba de suposiciones, dudas o emociones. Era la verdad, fría e implacable. Respiré hondo. Miré a mis 2 hijos y dije con una voz más firme que nunca: es suficiente. Mañana iremos a la comisaría. A la mañana siguiente, le dijimos a Candela que teníamos que ir al juzgado para rehacer algunos documentos de propiedad que podrían haberse dañado en el incendio. Ella no sospechó nada e incluso nos pidió que tuviéramos cuidado en el camino. En la comisaría, fuimos llevados al despacho del inspector jefe, un hombre de mediana edad con rostro severo. Al principio, se mostró escéptico ante nuestra historia. Probablemente pensó que era solo una disputa familiar por bienes. Pero cuando Tomás colocó el ordenador portátil sobre la mesa y reprodujo el video, y cuando el recibo bancario fue colocado al lado, su expresión cambió completamente. Entornó los ojos, mirando la pantalla, y luego bajó la vista a los números en el papel. La seriedad se reflejó en cada arruga de su rostro. Se levantó, comenzó a caminar de un lado a otro en la habitación, y luego se detuvo, diciendo con voz firme: esto ya no es un accidente. Esto es intento de asesinato premeditado. Antes de irme, hice una última petición, una que venía de lo más profundo del corazón de una madre. Inspector, cuando sus crímenes sean descubiertos, por favor permítame estar presente. Quiero ser yo quien la confronte. El inspector jefe me miró durante mucho tiempo. Sus ojos dudaron ante mi última petición. Finalmente, asintió, pero con una condición. Todo tenía que hacerse bajo su estricto control, sin que nadie actuara fuera de los límites. Acepté. No necesitaba violencia, solo necesitaba la verdad. Después de hablar con Tomás y Lucía, decidimos elegir un momento y un lugar que nadie pudiera imaginar. El domingo por la mañana, justo después de misa en la pequeña iglesia del pueblo. Era un lugar sagrado donde la gente iba a limpiar sus pecados. Quería que los crímenes de Candela fueran expuestos ante los ojos de Dios y de toda la comunidad, aquellos que una vez la admiraron y confiaron en ella. Los pecados cometidos en la oscuridad tenían que ser juzgados a la luz. Aquel domingo por la mañana, el aire se sentía denso, pesado. Toda mi familia estaba presente en la iglesia, como era costumbre desde hacía generaciones. Candela también estaba allí. Llevaba un elegante vestido blanco, el cabello cuidadosamente peinado, inmaculada,
casi santa. Se arrodilló para rezar, las manos entrelazadas, los labios murmurando, tan devota que me dio escalofríos. ¿Qué estaba pidiendo perdón? ¿Por los pecados que había cometido o por ayuda divina para ocultarlos para siempre? Eché un vistazo hacia atrás y noté a 2 hombres desconocidos vestidos de civil sentados tranquilamente en la última fila. Sus ojos no estaban en el sacerdote sino discretamente en nosotros. Eran la policía. Todo estaba listo. La misa terminó. El sacerdote dio la bendición final. El órgano tocó una melodía suave. La gente comenzó a levantarse, a despedirse y a charlar. Mi corazón latía con fuerza. Era el momento. Respiré hondo para reunir todo mi valor y hablé. Mi voz no era fuerte, pero era clara y firme, lo suficiente como para silenciar todo el ruido en la iglesia. Candela. El lugar se congeló. Todos se volvieron para mirarnos. Candela se giró, confundida, con los ojos muy abiertos, sin entender nada. Roberto, sentado junto a ella en su silla de ruedas, me miró, perplejo. Avancé lentamente hacia el frente, pasé mi banco y me detuve frente a mi nuera. Tomás y Lucía me siguieron, quedándose detrás de mí como 2 guardianes. Solo unos pocos pasos nos separaban. La miré directamente a los ojos y hablé con voz calmada, pero afilada como un cuchillo. Ante Dios y todos los presentes, quiero que respondas con la verdad una última vez. ¿El incendio en la boda fue realmente un accidente? El rostro de Candela palideció, pero continuó interpretando su papel. Madre, ¿por qué me preguntas eso aquí? Por supuesto que fue un accidente. La policía ya lo confirmó. ¿Y cómo explicas esto? La interrumpí fríamente. Justo entonces, Tomás levantó su teléfono, cuya pantalla iluminada mostraba un vídeo. El sonido distorsionado y la imagen borrosa de Candela entregando dinero a un técnico eran audibles. Aunque la calidad no era buena, nadie podía confundir su figura ni el vestido verde esmeralda que llevaba. Algunos vecinos curiosos comenzaron a acercarse. Murmullos estallaron como un enjambre de abejas. Dios mío, ¿es esa la señora Candela? ¿A quién le está dando dinero? Candela tartamudeó, los labios temblando. No, no soy yo. Ese vídeo es falso. Alguien quiere hacerme daño. ¿Y qué dices de esta transferencia de 50.000 euros? Saqué un extracto bancario doblado en 4 de mi bolsillo y lo desdoblé ante todos. ¿Pagaste al técnico Juan Carlos Ramírez por flores finas, Candela? En ese momento, los 2 agentes de civil avanzaron desde atrás, cerrando el pasillo a ambos lados, bloqueando toda salida. Y entonces ocurrió lo que más temía. David, mi nieto, el muchacho que más amaba en el mundo, que había permanecido inmóvil todo el tiempo, de repente reaccionó. Su rostro se volvió blanco como la cera. Se lanzó hacia mí, arrebató el extracto bancario de mis manos y luego tomó el teléfono de su tío. Tropezó, casi cayendo. Sus ojos leyeron los números una y otra vez. Luego se fijaron en la imagen de su madre en la pantalla. Se volvió hacia Candela, con voz rota, llena de dolor e incredulidad. Mamá, dime que no es verdad. Dime que todo es un malentendido. Fue la gota que colmó el vaso. La máscara perfecta de Candela se desmoronó por completo. Ya no podía fingir más. Cayó de rodillas en el frío suelo de la iglesia, se cubrió el rostro con las manos y estalló en sollozos desgarradores, un llanto lleno de vergüenza y desesperación. Perdóname, David, hijo mío, perdóname. Lo hice todo por ti, por tu futuro. ¡Futuro!, gritó David entre lágrimas con voz quebrada. El futuro no se puede construir sobre el crimen. No quiero un futuro así. Retrocedió paso a paso, alejándose de su madre, que se arrastraba por el suelo como si huyera de un monstruo. Roberto, sentado en su silla de ruedas, agarró los reposabrazos con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Todo su cuerpo temblaba. Bajó la cabeza. Aquellos hombros anchos, que una vez fueron el apoyo de toda la familia, ahora se sacudían. Por primera vez en muchos años, desde el día del accidente,
Vi a mi hijo mayor llorar, lágrimas de impotencia, de vergüenza, de un corazón destrozado. Un agente se acercó y le puso fríamente las esposas a Candela. El sonido metálico de las esposas resonó secamente en el silencio de la iglesia. Señora Candela Fuentes, dijo el oficial con firmeza, queda arrestada bajo sospecha de intento de asesinato e incendio premeditado. Mientras la llevaban afuera, Candela pasó junto a mí, levantó sus ojos hinchados y llenos de lágrimas y susurró entre sollozos: me equivoqué, madre, perdóname. Aparté la mirada sans responder. El perdón no es un regalo que se pueda dar fácilmente, especialmente cuando el precio del pecado es la destrucción de toda una familia. La silueta de Candela desapareció detrás de las pesadas puertas de la iglesia. Dentro, solo quedamos nosotros, mi familia rota y destrozada, de pie entre los bancos vacíos y el silencio juzgador del templo. Aquella noche, después de que pasara la tormenta más violenta, la hacienda Los Robles cayó en un silencio pesado y aterrador. Ya no había más risas ni voces de celebración, ni la tensión sofocante de los días de confrontación. Solo quedaba el vacío, solo el viento silbando por las ventanas rotas como un lamento triste, y los insectos cantando afuera en el campo, un sonido eterno, indiferente a las tragedias humanas. La casa grande nunca había estado tan fría y solitaria. David y su nueva esposa hicieron sus maletas y se fueron aquella misma tarde. No pudieron quedarse en un lugar que había sido testigo del colapso de la madre que tanto veneraba. Antes de irse, mi nieto me abrazó con fuerza. Su espalda ancha temblaba en mis brazos delgados. Lloró y sus lágrimas cálidas empaparon mi hombro. Abuela, lo siento. Lo siento por mi madre. Solo pude acariciar su espalda, mi corazón roto en pedazos. Sabía que aquella herida se quedaría con él toda su vida. En cuanto a Roberto, mi hijo mayor, se encerró en su habitación en cuanto volvimos de la iglesia. Llamé a la puerta varias veces, pero no respondió. Solo una vez escuché el sonido de un vaso estrellándose contra la pared y rompiéndose, y luego silencio absoluto. Un silencio más aterrador que cualquier grito. No pude dormir. El sueño me había abandonado. Encendí una lámpara de aceite, una de esas antiguas que a mi esposo le gustaba usar, y caminé sola por el pasillo oscuro. La luz temblorosa y débil iluminaba las fotos familiares colgadas en la pared, haciendo que las sonrisas en las imágenes parecieran máscaras distorsionadas. Me detuve frente a la foto de boda de Roberto y Candela. Se veían tan radiantes y felices en aquella imagen. Candela tenía una sonrisa pura. Sus ojos negros miraban a su esposo con amor y admiración. Solía pensar que aquello era amor verdadero. Me pregunté en qué momento la codicia y los celos se infiltraron en el alma de aquella joven, desde cuándo aquella sonrisa pura se convirtió en un arma y aquella mirada amorosa se manchó con cálculos mortales. Salí al porche, donde solo quedaban sillas vacías y los restos de una fiesta que nunca terminaría. El viento nocturno era helado, se colaba por mi abrigo y me hacía temblar. Madre, debería entrar. La niebla nocturna es fría. Tomás había salido detrás de mí sin que yo me diera cuenta. Colocó un grueso pañuelo de lana sobre mis hombros. No dijo nada más. Solo se quedó a mi lado, mirando conmigo hacia la oscuridad que cubría los campos. Después de un rato, Tomás rompió el silencio. Mamá, hablé con el abogado. Las pruebas son demasiado claras. Será difícil que escape de la culpa. Dudó por un momento, como eligiendo cuidadosamente sus palabras, y luego continuó con voz preocupada. Mamá, este lugar ahora está lleno de recuerdos dolorosos. Cada rincón trae cosas tristes. Tal vez tú y Roberto podrían vender la hacienda y venir a vivir con nosotros a la ciudad. Podríamos empezar de nuevo en otro lugar. Lo miré. Sabía que lo decía por amor, que estaba preocupado por mí y por su hermano. La idea de irme, de vender todo, de huir del pasado, también había cruzado por mi mente.
irme para olvidar la traición, el dolor, la ruina, pero miré a lo lejos, a los campos de maíz bañados por la luz plateada de la luna. Escuché el suave mugido del ganado en el establo, el susurro del viento entre los árboles familiares. Esto no era solo tierra y una casa, era el alma de mi familia, el legado que generaciones construyeron con sudor, lágrimas y sangre. Abandonarlo sería matarlo, arrancar nuestras raíces con mis propias manos. Negué con la cabeza. Coloqué mi mano callosa sobre la de mi hijo. Mi voz fue firme. No, Tomás, no me iré. El pecado ocurrió en esta tierra, pero esta tierra no es culpable. Nuestros ancestros vivieron y murieron aquí. No puedo ser yo quien acabe con todo. Lo miré directamente a los ojos. Me quedaré para cuidar de Roberto. Él lo necesita más que nunca, para mantener viva la llama de los robles y para rezar por todos nosotros. Tomás me miró con ojos llenos de lágrimas. No dijo nada más. No intentó convencerme. Solo asintió y me abrazó con fuerza. En aquel abrazo, supe que había entendido la decisión de su madre. Después de hablar con Tomás, sentí que tenía más valor. Fui a la cocina. Preparé una olla de té de jengibre caliente con mis propias manos. Lo puse en una bandeja y lo llevé a la puerta de la habitación de Roberto. Llamé de nuevo, esta vez más suavemente. Roberto, soy mamá. Me dejas entrar. Te he traído té de jengibre. Dentro, todo estuvo en silencio durante mucho tiempo. Pensé que no me respondería, pero entonces escuché el sonido del cerrojo moviéndose pesadamente. La puerta se abrió ligeramente. Roberto estaba en su silla de ruedas en medio de la habitación desordenada, con los trozos del vaso aún esparcidos por el suelo. Sus ojos estaban rojos e hinchados. En un solo día, mi hijo parecía haber envejecido 10 años. No me miró. Solo bajó la cabeza y murmuró con voz ronca. «Perdóname, mamá. Yo. Ya lo sabía. Lo sentí durante mucho tiempo, pero no hice nada. Soy un cobarde». Dejé la bandeja de té en la mesa cercana. Entré y me arrodillé junto a la silla de ruedas. Abracé las piernas inmóviles de mi hijo, las mismas que una vez recorrieron esta hacienda de punta a punta. Le dije con voz ahogada por las lágrimas: «No fue tu culpa, Roberto. Tú también fuiste víctima de la codicia y las mentiras. Todo ha terminado ya. Vamos a superarlo juntos. ¿De acuerdo, hijo?» Al escucharme, Roberto finalmente no pudo contenerse más. Estalló en sollozos, un llanto roto como el de un niño herido. Apoyó su cabeza en mi hombro. Nos quedamos así, abrazados, llorando en aquella habitación silenciosa, dejando que las lágrimas lavaran el dolor, la culpa y la vergüenza. Fue la noche más larga en Los Robles, pero entre aquellas lágrimas, aquel vacío y aquel silencio, sentí que algo nuevo, frágil pero sincero, estaba comenzando a emerger entre los que quedábamos en la familia. Habíamos perdido demasiado, pero aún nos teníamos el uno al otro. El amanecer llegaría, trayendo consigo las cenizas del pasado y la esperanza del futuro, y tendríamos que enfrentarlo juntos, justo aquí. Pasaron los meses. El tiempo, como un río silencioso, comenzó a suavizar las heridas abiertas, dejando cicatrices que, aunque nunca sanarían del todo, ya no dolían tanto. La vida en Los Robles tomó un nuevo orden, más tranquilo y lento. Las risas fuertes se volvieron raras, reemplazadas por sonrisas suaves y miradas de comprensión. Estábamos aprendiendo a vivir entre los escombros. Candela fue condenada a muchos años de prisión por intento de asesinato e incendio intencional. El día del juicio, ninguno de nosotros estuvo presente. No queríamos ver más juicios ni remover el dolor. Elegimos dejar que el pasado descansara, aunque sabíamos que nunca desaparecería completamente. Tomás y Lucía traían a Mateo casi todos los fines de semana. La risa clara del niño era como agua fresca cayendo sobre nuestra tierra seca. Roberto comenzó a salir más de su habitación. Ya no se encerraba en la oscuridad. Ahora pasaba la mayor parte del tiempo en el despacho,
concentrado en revisar los libros de cuentas, inventarios y propiedades, trabajo que había descuidado durante años, confiándolo completamente a su ex esposa. Parecía que recuperar el control de los números lo ayudaba a recuperar algo de su autoestima. David a veces llamaba para preguntar por mí y por su padre. Su voz sonaba más firme y madura. Él y su esposa se habían mudado a otra ciudad para comenzar una nueva vida lejos de los chismes y las miradas curiosas. Sé que la herida en su corazón todavía está ahí, profunda, pero está intentando seguir adelante, como todos nosotros. Una tarde de fin de semana, mientras el atardecer derramaba los últimos rayos dorados sobre la hacienda, Mateo y yo estábamos sentados en el umbral de la puerta desgranando las mazorcas de maíz recién cosechadas. Ambos trabajábamos en silencio, con solo el sonido seco del maíz y los pájaros cantando en el jardín. De repente, desde el pueblo distante, comenzaron a escucharse estallidos. Alguna fiesta se estaba celebrando, y los primeros fuegos artificiales florecieron en el cielo azul purpúreo. «Mira, abuela, fuegos artificiales. ¡Qué bonitos!», gritó Mateo emocionado, dejando la mazorca a medio desgranar. El niño señaló al cielo y sus ojos oscuros brillaban, reflejando las flores de fuego multicolores. Seguí su mirada. Sentí una ligera punzada en el pecho, un reflejo involuntario imposible de controlar. Mi garganta se secó y la imagen de aquel fuego infernal amenazó con volver. Pero entonces vi el rostro entusiasta e inocente de Mateo. No podía permitir que mi miedo manchara su pureza. Intenté sonreír, una sonrisa que tal vez salió un poco torcida, y pasé mi mano por su cabello. «Sí, muy bonitos, cariño». Los fuegos artificiales continuaron estallando uno tras otro, pintando cuadros brillantes en el cielo. Mateo seguía mirando, fascinado. De repente, se volvió hacia mí. Sus ojos transparentes me miraron fijamente y me hizo una pregunta que me dejó congelada. «Abuela, ¿por qué la señora Candela hizo eso? Papá Tomás dice que hizo algo muy malo». Me quedé en silencio durante mucho tiempo. El aire a nuestro alrededor parecía quieto. Solo se escuchaban los estallidos distantes de los fuegos artificiales. ¿Cómo podía explicarle a un niño la codicia, la envidia y las sombras complicadas del alma humana? No quería sembrar odio en su corazón, pero tampoco podía mentir. Finalmente, miré los fuegos artificiales que se desvanecían lentamente en el cielo y hablé despacio, eligiendo cada palabra con cuidado, porque, mi amor, en este mundo hay personas que creen que para tener su propia luz brillante deben apagar la vela de los demás. Hice una pausa, mirando sus ojitos atentos. No entienden algo muy simple. Cuando todos encendemos nuestras velas, la habitación se vuelve mucho más brillante. Mateo inclinó su cabecita, reflexionando sobre mis palabras por un momento. Luego apoyó su cabeza en mi hombro y susurró con la sinceridad más pura y absoluta. «A mí me gusta cuando la habitación está más brillante». Sonreí, esta vez genuinamente. Lo abracé con fuerza, respirando el aroma inocente de su cabello. Los fuegos artificiales continuaron iluminando el cielo, bañando ambos rostros de luz. Me di cuenta de que la luz seguía siendo hermosa, deslumbrante, digna de admiración, pero desde aquella noche fatídica, su significado para mí había cambiado para siempre. Ya no era solo un símbolo de alegría, de fiesta y de unión. Ahora era un recordatorio eterno de la oscuridad que puede esconderse incluso en los lugares más brillantes. Era el doloroso despertar que mi familia pagó a un precio demasiado alto. Susurré para mí misma y para las almas que descansan en los robles, mientras los últimos destellos se desvanecían en la noche, devolviendo la calma al cielo. La historia que acabas de escuchar ha tenido nombres y lugares cambiados para proteger la identidad de las personas involucradas. Contamos esto no para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. Me pregunto sinceramente cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares.
Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero conocer tu opinión porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino para otros. Dios siempre bendice y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.